Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Óscar Valle del equipo de inteligencia estratégica y competitiva en la unidad de transferencia de tecnología de ITI y voy a ser el moderador de este webinar. Antes de nada, quería indicaros que esta sesión va a ser grabada y posteriormente subida a nuestra cuenta de YouTube, así que os pediría que por favor mantengáis apagados vuestros micrófonos y cámaras para evitar interferencias. En primer lugar, quería agradecer vuestra presencia en este nuevo webinar titulado Buenas prácticas en ingeniería del software, cómo acelerar el desarrollo de aplicaciones en net.core, que va a impartir nuestro compañero Chema Muñoz, director del área de desarrollo e innovación en ITI. Para los que no nos conozcáis, somos un centro tecnológico privado con la misión de realizar I+D+I que contribuye a resolver los retos de la industria y la sociedad. También hacemos transferencia de tecnologías y conocimiento al mercado para mejorar la posición competitiva de las empresas. En este sentido, solíamos hacer varios eventos al mes de forma presencial para estar en contacto con las empresas e intercambiar experiencias, pero dado que la situación actual no nos lo permite, estamos realizando esta serie de webinars. En la situación actual en la que estamos, ha quedado patente que las TIC pueden ayudar y mucho, por lo que desde ITI hemos puesto en marcha un reto, que es las TIC como respuesta al COVID-19, del que forma parte esta serie de ciclo de webinars gratuitos que esperamos continuar más allá del COVID. Os introduciré brevemente al ponente de hoy. Chema Muñoz es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el mundo del desarrollo de software y la programación. Comenzó su carrera trabajando en diversas empresas y desde 2010 desempeña su labor en ITI. Actualmente, como os comentaba, es director del área de desarrollo e innovación de software, trabajando activamente en proyectos de I+D+I y de servicios para empresas. Algunos de los proyectos tipo en los que colabora pues, es desarrollo de plataformas de aplicaciones web, migración de aplicativos, optimizaciones de bases de datos y proyectos relacionados con la industria 4.0. Chema hoy nos va a hablar de los problemas a los que nos enfrentamos en el arranque de nuevos proyectos de desarrollo de software, bien sea para proporcionar una nueva funcionalidad o para evolucionar o refactorizar proyectos legados. También nos va a hablar de cuáles son las buenas prácticas para tomar las mejores decisiones a la hora de abordar este tipo de proyectos, de forma que podamos reducir los tiempos de desarrollo y, por tanto, conseguir un ahorro de costes y un menor time to market o tiempo de puesta en marcha de nuestra aplicación. Antes de dar paso a Chema, os animo a compartir en redes sociales lo que os parece interesante de esta charla utilizando el hashtag que podéis ver en pantalla, ITWebinars, y por supuesto yo me quedo en casa. También indicaros que al final de la ponencia o de la charla haremos un turno de preguntas, por lo que si os surge cualquier duda durante la charla de Chema, podéis registrar vuestras dudas en el chat y yo las iré recopilando para al final de la charla poder planteárselas a Chema todas juntas. Y sin más, con esto doy paso a Chema para que nos cuente y pueda comenzar con su charla. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Óscar, también por tu presentación. Si os parece, voy a arrancar la presentación y os explico brevemente la estructura del webinar. ¿Me des un segundo? Vale, creo que ya se está viendo. Bueno, creo que ya estáis viendo la presentación. Así que, nada, os introduzco brevemente la agenda. Inicialmente haremos un repaso a los retos tecnológicos que tenemos que afrontar cuando iniciamos un nuevo desarrollo, centrándonos especialmente en la plataforma .NET. Veremos que el uso de frameworks de desarrollo de aplicaciones puede ayudarnos a cortar los plazos y a mejorar la calidad de nuestros desarrollos. Y finalmente presentaremos la opción propuesta por ITI para el desarrollo de aplicaciones web en .NET y que llamamos ITI Core. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Como responsables de desarrollo, pues nos enfrentamos a una serie de exigencias cuando abordamos un nuevo proyecto de desarrollo. Pues nos van a presionar para cortar los plazos lo máximo posible, nos van a exigir que tengamos un producto robusto y estable desde el primer momento, tendremos que afrontar los inevitables cambios en los requisitos y habrá que ir adaptándonos a ellos. Tendremos que lidiar también con la capacidad y la productividad de nuestro equipo y lo que es más importante, o lo que es muy importante y en lo que nos queremos centrar en este webinar es que tendremos que tomar decisiones técnicas críticas en un entorno tecnológico que está en continua evolución. Supongo que todo esto nos suena a la mayoría. Lo cierto es que si el proyecto al que nos enfrentamos tiene cierta complejidad, es más que probable que encontremos problemas. De hecho,
según algunos estudios sobre proyectos de desarrollo de software, parece que el 75% de los proyectos no cumplen las expectativas iniciales, el 66% incurren sobrecostes, el 33%, y a mí me parece un porcentaje un poco optimista, creo que sería mayor, incurre en retrasos y, bueno, un 17% incluso llega a poner en riesgo la existencia de la propia organización, con lo cual, pues, la cosa es importante. ¿Qué hacer para evitar esto? Bueno, pues desde hace mucho tiempo se intenta combatir estos problemas desde diferentes Disculpad. Desde hace tiempo se intenta combatir todos estos problemas desde diferentes perspectivas y, bueno, pues cada una de ellas daría para hacer muchas charlas. Podemos intentar aplicar metodología ágil que ha demostrado ser muy eficaz, como Scrum, Kanban, Stream Programming, etc. Podemos intentar asegurar la calidad de nuestro código aplicando análisis estático, implementando pruebas unitarias, haciendo pruebas funcionales, etc. También podemos intentar mejorar la capacidad técnica del equipo. Podemos intentar mejorar la gestión de la configuración, cómo versionamos el código, utilización de ramas, releases, etc. También podemos intentar automatizar y estandarizar tareas utilizando DevOps, integración continua, continuous delivery, etc. Pero lo cierto es que si fallamos en una correcta selección y aplicación de las tecnologías, probablemente pues, ninguna de las anteriores nos va a poder ayudar a que nuestro proyecto pues, sea un éxito. Y lo cierto es que la toma de decisiones técnicas pues, no es trivial. Requiere un esfuerzo importante y tener mucha experiencia para poder evaluar las distintas alternativas. En ocasiones tendremos que hacer pruebas piloto para validar diferentes aproximaciones y ver cuál es la que más nos conviene. Hay veces que no solamente cambiamos de tecnología, sino que también incluso cambiamos de paradigma. Por ejemplo, cuando pasamos de aplicaciones de escritorio a aplicaciones web, pues es un paradigma nuevo que tenemos que aprender. O cuando pasamos a aplicaciones para cloud. Y bueno, lo cierto es que decisiones incorrectas pues, pueden aflorar problemas en el futuro y en ese caso va a ser mucho más difícil de corregirlos. Por ello cobra gran importancia el hacer uso de soluciones ya existentes. Bueno, para los responsables de desarrollo y sobre todo para los que llevamos bastante tiempo y ya tenemos algunos añitos, pues no resulta fácil el reciclarse continuamente. Cada vez surgen nuevos cambios y los cambios pues cada vez van más deprisa. Si nos fijamos aquí cómo ha ido evolucionando el paradigma de desarrollo en los últimos años, pues vemos que continuamente tenemos que adaptarnos a nuevos entornos. Desde el cliente-servidor pasamos al paradigma web y después vinieron las aplicaciones SPAs con su arquitectura que es diferente, aplicaciones para cloud, aparecen los microservicios, pues desde la aplicación monolítica ahora nos están diciendo que tenemos que ir a microservicios, ahora lo último que ha aparecido son las aplicaciones serverless o sin servidor, en las que lo que desplegamos son únicamente funciones. En fin, si nos fijamos tan solo en las versiones del entorno de desarrollo que un desarrollador.net ha tenido que aprender, pues vemos que requiere un proceso continuo de adaptación y desde el Visual Studio 6.0, que los más veteranos pues recordarán, vemos que prácticamente cada 2 años tenemos una nueva versión del entorno de desarrollo cargado de nuevas opciones y nuevas funcionalidades que tenemos que aprender. Y de hecho, pues ahora mismo además aparece una nueva opción como Visual Studio Code que también tendremos que ir conociendo. Si nos fijamos únicamente en las tecnologías que un desarrollador web en .NET ha tenido que ir aprendiendo y dominando, pues vemos el esfuerzo que supone. Desde la aparición de Microsoft Net en el 2001 y ASP.NET 1.0 en el 2002, pues vemos que continuamente van apareciendo nuevas tecnologías como Webmatrix, que bueno, nunca supimos muy bien para qué servía, o bueno, tecnologías como LinkU, Ajax, WebPages, el motor de renderizado Razor, bueno, cuando ya creemos que más o menos conocemos el entorno de desarrollo, pues aparece MVC, una nueva forma de orientar o de enfocar nuestras aplicaciones que también tenemos que aprender. Otras tecnologías más como Windows Identity Foundation, tecnologías como SignalR, que nos permiten hacer notificaciones push desde el servidor. Bueno, más o menos vamos intentando tener todo eso controlado y de repente Microsoft pues refactoriza un poco todo el stack tecnológico de ASP.NET, intentando desacoplar ASP.NET del servidor IIS y establece el estándar OWIN y la implementación Katana. Bueno, pues esto igual a muchos desarrolladores les pasó desapercibido, pero tiene bastantes implicaciones a nivel tecnológico por debajo que también tendremos que intentar conocer. Bueno, pues cuando ya parece que tenemos todo esto más o menos bajo control, pues una nueva vuelta de tuerca. Aparece NetCore y una nueva versión de ASP.NET específica para ASP.NET Core que también nos obliga a aprender una nueva tecnología. Aparecen tecnologías incipientes como Blazor para poder desarrollar aplicaciones cliente utilizando Visual Studio y C#, por ejemplo, o soluciones específicas para cloud como Azure Web Apps. Aquí solamente he incluido las versiones principales, pero si incluimos las versiones intermedias, pues vemos que continuamente tenemos nuevas versiones y tenemos que estar continuamente reciclándonos.
Además de todo el backend, pues tendremos que habilitarnos en tecnologías específicas para el desarrollo de front, que tienen sus propias herramientas de desarrollo. Tendremos que conocer o defendernos con JavaScript, con frameworks como jQuery, otros frameworks para maquetado como Foundation o Bootstrap. Aparece también TypeScript como una alternativa a JavaScript. Frameworks SPA como Angular, Vue, React. Tenemos que lidiar también con el ecosistema de Node y el gestor de paquetes NPM. Si nos metemos en el mundo de aplicaciones híbridas, pues Cordova, PhoneGap, Ionic, o si ya entramos en desarrollo para móviles, pues también conocer Xamarin, etc. En conclusión, pues pasamos de una tecnología a la siguiente casi sin tiempo para interiorizar adecuadamente todos los aspectos subyacentes y resulta muy complicado tener un conocimiento profundo de todas estas tecnologías para poder tomar las decisiones técnicas de forma razonada. En cada sector tecnológico pues existe una gran incertidumbre a la hora de plantear nuestra plataforma de desarrollo. Y lo que nos pasa siempre, a menudo no tenemos el tiempo necesario para desarrollar una arquitectura robusta desde cero. Por eso, como decía anteriormente, resulta muy interesante, muy importante poder reutilizar componentes existentes que nos ayuden. Tradicionalmente en Net se han reutilizado librerías de componentes, sobre todo componentes visuales, componentes de usuario, también librerías de reporting como Crystal Repos y otras, o para funcionalidades muy específicas, pues por ejemplo, por poner un caso, lectura de código de barras, generar gráficos, etc. Otro tipo de componentes que también se utiliza ampliamente son los ORMs, como Entity Framework y ahora ya mucho menos usado ya, pero en Hibernate. Lo cierto es que el gestor de paquetes NAGE nos proporciona acceso a infinidad de componentes. Sin embargo, es verdad que en Net Framework no se han utilizado componentes que proporcionen una arquitectura completa, a diferencia de lo que ocurre en entornos como Java, donde sí que tienen sus propios frameworks de desarrollo. Sin embargo, sí que existen. Aquí, por hablar de algunos, los que hay en el mercado, podemos hablar de Spring Net, que sería probablemente el pionero, y por supuesto se trata de un board de Java, de Spring de Java, y que en su momento proporcionaba una serie de funcionalidades que no era fácil encontrar en otro sitio. Por ejemplo, inyección de dependencias, orientación a aspectos, integración con el ORM, programación orientada a convenciones, motor de validación, etc. Lo cierto es que ha quedado discontinuado y obsoleto, pero en su momento era una muy buena opción. Otra buena herramienta es ASP.NET Boilerplate. Este sí que está activo. Es un framework muy robusto y completo que proporciona arquitectura en capas y modular y una serie de plantillas preconfiguradas. Tiene una versión open source gratuita y otra de pago que denominan ASP.NET 0. Otro similar a ASP.NET Boilerplate sería Serenity. Este es de pago, no tiene una versión gratuita, pero es un framework también muy completo que permite crear arquitecturas sólidas con acceso a datos, servicios, caché, interfaz de usuario y también tiene generación automática de código a partir de plantillas. Orleans sería un ejemplo de un framework muy específico. Este está creado por Microsoft y está orientado al desarrollo de aplicaciones distribuidas y altamente escalables para el cloud. Y lo que hace es abstraer al programador de los detalles técnicos para gestionar la concurrencia, la computación paralela o el acceso a recursos distribuidos. Y estaría muy orientado a escenarios de IoT, por ejemplo. Y bueno, hemos incluido también la librería Prism, que no está orientado a aplicaciones web, pero sí que proporciona el paradigma MVVM para desarrollos WPF y también proporciona un framework completo de aplicaciones. Bueno, si adaptamos un framework existente tendremos pros y contras. La principal ventaja es que lo tendremos disponible de manera inmediata, aunque es verdad que tendremos que dedicar esfuerzo para entenderlo y usarlo correctamente. Pues dispondremos de un diseño sólido y robusto y basado en buenas prácticas. Nos garantizamos tener actualizaciones seguras y estables. Vamos a tener buena documentación, acceso a foros, incluso si pagamos probablemente tengamos asistencia técnica directamente por parte de los proveedores del framework. Y los riesgos en los que incurrimos es que pues, pueda quedar discontinuado o que el proveedor cambie el modelo de licencia y ahora pues, pase a ser un framework de pago, por ejemplo. Y el principal problema es que resulta intrusivo y nos obliga a trabajar de una forma concreta o, lo que es peor, acoplado a una determinada tecnología. De esto sí que deberíamos intentar huir. Por contra, si decidimos construir nuestro propio framework, pues también tenemos ventajas e inconvenientes. El principal inconveniente es la gran cantidad de esfuerzo y tiempo que requiere para el diseño, pruebas, documentación, etc. Además, requiere pues, tener un gran cuidado en el diseño de la arquitectura. No es trivial el diseñar un framework para desarrollo de aplicaciones. Tenemos que contar con un equipo de expertos con altos conocimientos técnicos y con mucha experiencia. Tenemos un riesgo de obsolescencia. Si no le dedicamos después tiempo a evolucionarlos, pues muy pronto va a quedar obsoleto y ya no nos va a servir. Y sobre todo, tenemos que tener justificado el esfuerzo que empleemos. Si no vamos a hacer muchas aplicaciones con este framework, pues este esfuerzo nos estaría justificado. Tenemos que sacarle un rendimiento, un retorno.
Las principales ventajas es que tenemos control completo sobre el diseño y sobre el código, es como un traje a medida y lo vamos a poder adaptar a nuestras necesidades. Bueno, pues en ITI hemos optado por esta opción, la de construir nuestro propio framework, y lo hemos llamado ITI Core. La justificación, pues es que, bueno, desde el área de desarrollo abordamos continuamente proyectos que tienen características similares, ya sea diseño de nuevos sistemas de software, refactorización de sistemas legados o desarrollo de nuevos módulos para sistemas ya existentes. En definitiva, pues a menudo estamos poniendo en marcha un proyecto desde cero. Por lo tanto, necesitamos tener un punto de partida común que nos proporcione una arquitectura robusta sobre la que construir las aplicaciones, que nos dé ya componentes que sean reutilizables para aprovechar el trabajo y además que nos ayude a estandarizar la forma de trabajar. Y esto es ITI Core, es un marco de trabajo implementado por ITI para agilizar nuevos desarrollos de software con la tecnología Microsoft NetCore. Es una librería de componentes reutilizable y además una estructura de proyecto que ya viene preconfigurada. Inicialmente estaba pensando sobre todo en el backend, pero después también hemos añadido componentes de front con distintas tecnologías, como ahora veremos. Y finalmente tenemos una plantilla de proyecto completa que nos permite crear el proyecto completo front y back. Está construido sobre NetCore. Bueno, NetCore es la siguiente evolución después de NetFramework de Microsoft. La siguiente evolución del framework fue lanzado en junio de 2016, la versión 1.0, y la última versión lanzada en diciembre de 2019, la versión 3.1. La gran diferencia y la gran ventaja respecto a su predecesor es que es multiplataforma. Podemos hacer aplicaciones que corran en Windows, Linux o Mac. Es compatible con los principales lenguajes de programación de .NET, como C#, C# o Visual Basic Net. También utiliza Nugget como gestor de paquetes, y su construcción se ha centrado en que sea ligero, modular, muy rápido y que esté optimizado para su uso en contenedores. Además es open source, Microsoft ha liberado el código y eso ha generado una gran adopción por parte de la comunidad. De hecho, según las estadísticas, hay un 57% de desarrolladores de C# que ya están utilizando NetCore. No quiere decir que únicamente utilicen NetCore, pero que ya lo están gastando. NetCore nos permite crear aplicaciones y servicios web, pero también aplicaciones de consola. Desde la versión 3.0 también podemos construir aplicaciones para Windows Forms y WPF y aplicaciones para la plataforma universal de Windows. Bueno, el siguiente paso que ha anunciado Microsoft es unificar todas estas plataformas de desarrollo en Net 5, que en principio está programado para lanzarse en noviembre de 2020. Sería una unificación de Net Framework, Net, Xamarin, etc. Bueno, ¿qué es ITI Core? Entrando un poco más en detalle, las partes que lo componen. Como hemos comentado, tiene un componente de back construido sobre NetCore. Realmente es una implementación de ciertos patrones de diseño y una funcionalidad genérica. También tenemos pruebas unitarias para dar cobertura de código a toda esta funcionalidad y lo tenemos empaquetado con un paquete Nugget, de manera que podemos añadirlo a nuestros proyectos simplemente descargando este paquete Nugget y haciendo referencia a las librerías correspondientes. Además, también lo hemos comentado antes, tenemos unos componentes de front. Tenemos dos versiones, una desarrollada con Angular y otra desarrollada con Vue, implementados con TypeScript en los dos casos. Generan una plantilla con estructura de proyecto preparada y un layout por defecto. También tenemos algunos componentes visuales como un grid editable, una ventana modal, un menú, mensajes para el usuario, etc. Y algunos servicios útiles como autorización, internacionalización, validación, llamadas HTTP, etc. Y por último tenemos una plantilla que nos permite crear un proyecto desde la línea de comando, indicándole el nombre y algunas opciones, eligiendo, por ejemplo, cuál de las dos componentes de cliente queremos, y nos va a crear un proyecto preconfigurado con todas las dependencias necesarias y una estructura básica de aplicación con todas las capas. Esto en sí mismo pues ya representa un gran ahorro de tiempo al no tener que hacer esto manualmente y al venir ya completamente preconfigurado. En cuanto a la arquitectura que hemos seguido en el diseño de ITI Core y en la parte, bueno, como hemos comentado, hay una separación de back y front. El backend es un API REST implementado con NetCore y el frontend son aplicaciones SPAs que pueden estar implementadas bien con Angular o bien con Vue. La comunicación entre front y back se realiza mediante llamadas autenticadas mediante token JWT. Los principios de arquitectura que hemos seguido, pues el más importante es la inyección de dependencias, que ahora además es nativo en SAP NetCore, no tenemos que utilizar ningún componente externo para disponer de la inyección de dependencias. Estas dependencias se expresan mediante interfaces, principalmente en el constructor, y en tiempo de ejecución se inyectan las implementaciones concretas. Bueno, seguimos también el principio de separación de responsabilidades. En cada una de las diferentes capas de nuestra arquitectura habrá responsabilidades distintas y que cada componente tenga una responsabilidad única. También seguimos el patrón de ignorancia de la persistencia, es decir, que las capas de negocio pues, no tengan conocimiento de los detalles
particulares de la persistencia de los datos y algunos conceptos de diseño orientado al dominio. ¿Vale? Seguimos una arquitectura que a veces se denomina como clean arquitectura y que, aunque también se conoce con otros nombres. Y bueno, aquí lo más importante, como veis en el diagrama, es que las dependencias siempre van de fuera hacia adentro. Es decir, las capas interiores de nuestra aplicación no tienen dependencia con las capas exteriores. Esto nos permite pues, que estemos desacoplados de diferentes frameworks concretos o de tecnologías específicas, nos va a facilitar el testeo de nuestros componentes y va a ser muy fácil el poderlo modificar o extenderlo. Simplemente, como no hay dependencias de dentro hacia afuera, podemos quitar cualquier parte de las capas exteriores de infraestructura y sustituirla por otra que simplemente cumpla con el mismo interfaz. ¿Vale? Eso a priori nos garantiza la extensibilidad y que sea fácilmente modificable. ¿Qué va en cada una de estas capas? Bueno, pues lo típico, ya conocéis. Dentro de la capa de dominio, pues nuestro modelo de dominio, entidades, objetos, valor, etcétera, y lógica propia del dominio, como servicios o eventos, y algunas abstracciones que tienen que ser implementadas por el resto de las capas. En la capa de aplicación, bueno, pues la implementación de los casos de uso, la capa de aplicación expone la lógica de aplicación a los clientes, orquesta al resto de componentes, y valida y autoriza las peticiones. Está implementado como una fachada de servicios y está expuesta a través de una API REST. Bueno, y por último, la capa de presentación, obviamente la interacción con el usuario, los interfaces de usuario y la capa de infraestructura, aunque la más importante aquí, la que más peso tendría, es la parte de persistencia en base de datos, pero también otros aspectos de infraestructura como acceso a ficheros, sistemas de mensajería, tareas en segundo plano, etc. Los patrones de diseño que tenemos implementados dentro de IT Core, bueno, pues son los habituales. En la parte de persistencia, pues los que ya conocéis, el patrón repositorio, pues ya lo sabéis, una abstracción que representa el acceso a los objetos del dominio como si fuese una colección de objetos y así nos oculta detalles concretos de infraestructura de base de datos. Y el patrón Unit of Work, que nos permite mantener aquellos objetos que han sido afectados por una transacción de negocio y coordinar la estructura de base de datos de manera transaccional, es decir, que se confirme toda la transacción o se deshaga. Y además nos gestione la concurrencia. Es cierto que Entity Framework Core ya implementa directamente estos patrones a través de DB7 y DB-Context, pero si queremos tener otras implementaciones nuevas, conviene tener nuestra propia extracción para digamos, tenerlo encapsulado y no tener un acoplamiento. ¿Vale? En cuanto a la capa de aplicación, bueno, pues tenemos una capa de servicios, como hemos definido anteriormente, que define los límites de nuestro sistema, ofreciendo una capa de operaciones que podemos, a las que tenemos acceso. Tenemos implementado el patrón DTO, objeto de transporte de datos, entre distintas capas o procesos para minimizar el número de llamadas y para mantener la separación de responsabilidades. Y también intentamos implementar el patrón CQRS o separación entre command y query, es decir, separar las operaciones de lectura de aquellas que modifiquen el estado del sistema para tener una optimización de cada una de estas, de este diferente tipo de operaciones. Bueno, patrones que tenemos implementados a nivel de dominio también ya los conocéis, los habituales de DDD, pues el patrón entidad, una entidad que tiene una identidad propia y que no cambia durante todo su ciclo de vida, el patrón objeto-valor, que no tiene identidad y que se identifica por el valor de sus propiedades y que es inmutable, el agregado como un conjunto de elementos de dominio que son tratados como una única unidad y que se acceden a través de la raíz, el servicio de dominio, aquello que encapsula la lógica que afecta a varias entidades, el patrón especificación que nos permite encapsular condiciones y que nos sirvan como filtros o como validaciones y que además se pueden componer con otras especificaciones, o el patrón factory, que es un componente especializado para crear objetos complejos. Todo esto, bueno, podéis encontrar mucha documentación respecto a patrones de diseño de DDD. Aquí tenéis una buena referencia que sería la web de Martin Fowler, pero bueno, hay documentación extensa en Internet sobre estos patrones. No, aquí no hemos inventado nada que no esté ya muy documentado. ¿Qué funcionalidad nos proporciona IT Core de forma nativa? Bueno, pues tenemos un CRUD genérico de forma nativa que nos proporciona operaciones básicas de lectura, inserción, modificación y borrado. También nos proporciona gestión transaccional a través del Unit of Work. Tenéis de forma nativa gestión optimista de la concurrencia. Podemos personalizar estas acciones de inserción, modificación y borrado haciendo cosas antes y después, nuestro propio código. Tenemos un comprobador de duplicados también, si es necesario. Todo esto lo ofrecemos a través de un proveedor genérico, CRUD Provider, que se puede inyectar en los servicios. Simplemente con instanciar una entidad de esta clase específica para una de nuestras entidades, pues tendríamos de forma nativa toda esta funcionalidad. Eso nos ahorra pues implementar mucha funcionalidad que es repetitiva, ¿vale? Que ya tendríamos de forma inmediata. De forma subyacente, todo esto está implementado utilizando Entity Framework por toda la parte de la persistencia de las entidades. También tenemos servicios genéricos, servicios base, ya de los que podemos heredar y también tendríamos una serie de funcionalidad que heredamos.
tenemos una especialización de servicios para consulta o para comando, como ya hemos visto antes, que nos proporcionan autorización, gestión transaccional, mapeo entre entidades a través de Entity Mapper. Y bueno, pues para crear un servicio únicamente tendremos que extender una de estas clases base y ya tendremos de forma nativa toda esta funcionalidad. Y que además podemos extender con todo lo que nosotros necesitemos. Más funcionalidades, pues el borrado lógico, por ejemplo, también lo tenemos de forma nativa. El borrado lógico consiste en poder marcar una entidad como eliminada, pero sin destruir físicamente el registro en la base de datos. Y esto resulta transparente al usuario. Es decir, para el usuario esa entidad ya no existe, solamente un administrador puede recuperar entidades que ya han sido eliminadas. Para tener esta funcionalidad de forma nativa, simplemente tenemos que etiquetar nuestras entidades con esta interfaz, el isOpDelete, y automáticamente le dan este comportamiento. Igualmente, pues tendríamos la funcionalidad de auditoría. Implementando, decorando con el interfaz eAudit, nuestras entidades automáticamente tendrían la funcionalidad de auditoría, es decir, que cualquier modificación o eliminación o el momento de la creación queda registrado junto con el usuario y la marca de tiempo en la que esto ocurrió. Y también pues, no tenemos que implementarlo, simplemente utilizamos esta interfaz para decorar nuestra entidad y ya lo tendremos de forma nativa. También tenemos funcionalidad de mapping. ¿El mapping en qué consiste? Pues en poder copiar el valor de propiedades entre distintas clases en función de convenciones de nombre o funciones que nosotros definamos. Y puede trabajar con objetos independientes o también con una colección completa de objetos. Esto es muy útil para poder ir trasladando información entre diferentes capas de nuestra aplicación. Pues, por ejemplo, desde la entidad de dominio al DTO de servicios o al view model para la presentación. Nosotros lo que tenemos es definido una interfaz y Object Mapper, que en nuestro caso lo hemos implementado utilizando Automapper, pero podría ser fácilmente reemplazable por otra herramienta de mapeo. Más funcionalidades que tenemos de forma nativa, pues el concepto de ámbitos. El ámbito es una abstracción que nos permite asociar entidades a un contenedor abstracto sobre el que podemos aplicar permisos. En cada aplicación, pues un ámbito puede representar cosas diferentes. Puede ser una empresa, un departamento, un grupo, etcétera. Los ámbitos pueden ser jerárquicos, pueden anidarse, creando una estructura en la que los permisos que asignemos al ámbito superior se propagan hacia abajo dentro de la estructura. De esta manera, asignando permisos, por ejemplo, a un departamento, estaremos asignando permisos a todos los departamentos que cuelguen de él. Pues para que una entidad represente un ámbito, únicamente tiene que implementar el interfaz eAmbit y las entidades que queremos que se comporten como que pertenecen a un ámbito, es decir, que los permisos dependen de que pertenezcas a este ámbito, pues tienen que implementar este interfaz, IHAPAmbit del ámbito concreto. Esto es muy útil a la hora de, pues eso, aplicar la seguridad y también lo tenemos, toda la aplicación de seguridad, ITCore la hace de forma nativa utilizando esta abstracción. En cuanto a la seguridad, bueno, la parte de autenticación la delegamos a la que proporciona SAP Core a través de HTTP Context. Es un esquema de autorización basado en claims. Los permisos se gestionan mediante la pertenencia de los usuarios a roles y tenemos una implementación muy básica de usuarios y roles basada en ASP.NET Identity, pero bueno, podríamos inyectar otra implementación distinta que necesitásemos. A nivel de autorización siempre comprobamos los permisos teniendo en cuenta el tema de ámbitos allí donde esto aplique, como hemos comentado antes. Otra funcionalidad interesante es el tema de los multitenant, el concepto de multipropiedad. Eso lo que quiere decir es que una misma instancia de nuestra aplicación puede ser compartida por distintos propietarios. Propietarios serían clientes de nuestra aplicación, pero en contextos de seguridad aislados. Se intenta explicar en este diagrama, si lo veis, en una aproximación tradicional, para cada uno de mis clientes de mi aplicación tendría que instalarle una instancia de la aplicación y su propia base de datos. En el modelo multipropiedad podemos tener una única instancia de la aplicación compartida por diferentes clientes y las bases de datos igualmente puede estar compartida por varios clientes o, si lo preferimos, puede estar dedicada. Pero bueno, eso nos facilita muchísimo el mantenimiento porque no tenemos que estar desplegando actualizaciones en cada una de las instancias, sino que lo podemos hacer de manera centralizada. Y esto también ocurre de manera nativa a través del multitenant. Más funcionalidad que tenemos de forma nativa, pues la gestión de ficheros. Nos permite incorporar documentos o ficheros adjuntos que pueden estar vinculados a entidades del dominio y proveemos de mecanismos integrados para almacenar estos documentos. Ahora, actualmente tenemos dos implementaciones, una basada en el sistema de ficheros y otra basada en Azure Storage. También tenemos funcionalidad de mensajería, pues además del típico envío de correo electrónico utilizando la librería MailKit, pues también permitimos el envío de notificaciones push y tenemos una implementación basada en SignalR. En la versión 2.0 hemos implementado nuevas funcionalidades, la versión 2.0 la acabamos de liberar, además hemos aprovechado para actualizar la versión de NetCore a la última, a la 3.1, y bueno, las funcionalidades que hemos incluido en esta versión, por ejemplo, la gestión de tareas en segundo plano con Quark, la implementación del estándar para consulta OData, para consulta de datos,
una implementación del repositorio de lectura de datos con el ORM Dapper, que proporciona una mucha mayor velocidad para este tipo de operaciones que la que proporciona Entity Framework, y pues para nuestro patrón CQRS es muy interesante el contar con esta aproximación distinta. Y también hemos implementado la política de bloqueo pesimista, que puede ser una necesidad en algún tipo de proyectos, aunque no es muy habitual. Y bueno, en el roadmap que tenemos y próximas funcionalidades que queremos introducir, pues queremos dar soporte para gestión de metadatos, nos gustaría tener integración con Service Bus, implementar algún tipo de mecanismos para event sourcing, todo esto muy orientado, como veis, a poder implementar también microservicios. También nos gustaría tener un pequeño motor de reglas BPM. Y bueno, en cuanto a la funcionalidad de front, no voy a profundizar demasiado para no alargar demasiado la charla. Solo decir que hemos componentizado funcionalidades que sean reutilizables para cualquier tipo de proyecto. Como hemos comentado antes, disponemos de dos versiones, una basada en Angular y otra con Vue, que tienen funcionalidad similar, y lo que nos genera es una plantilla con aplicaciones web ya preconfiguradas y un layout básico. También tenemos algunos componentes visuales reutilizables, como un menú, login, un grid editable, funcionalidad de mensajes para el usuario, etcétera. En este caso hemos integrado con librerías de controles de terceros. En el caso de Angular la hemos integrado con una librería que es de pago, que es de Express, muy potente. Y en el caso de Vue lo hemos integrado con la librería Buetify. En este caso es gratuita. ¿Vale? A nivel de distribución y versionado de paquetes utilizamos nuestro propio gestor de repositorio Nexus dentro de ITI, que nos permite tener repositorios de paquetes Nugget y NPM. Aquí he pegado dos pantallazos de los paquetes Nugget de la parte back, de ITI Core, y los paquetes NPM. ¿Vale? Y, bueno, poco más. El modelo de transferencia, por supuesto, transferencia interna para que otros departamentos dentro de ITI utilicen ITI Core, que ya está ocurriendo así, pero también, y esto es importante, transferencia a nuestros asociados mediante un acuerdo de uso. Para ello hemos preparado paquetes de formación específica en el uso de ITI Core, hemos documentado una wiki y hemos creado proyectos de ejemplo de código para mostrar todas estas funcionalidades. ¿Vale? Y bueno, un poco eso es todo lo que quería contar. Aquí os dejo también mi contacto para cualquier duda que haya podido aparecer y que os gustaría resolver, aunque ahora también podemos intentar resolverlas directamente. Y bueno, espero que no haya ido demasiado rápido. He intentado ceñirme al tiempo marcado y bueno, pues nada, ahora si os parece, si alguien tiene algún comentario o alguna duda, pues lo podemos ver. Bueno, muchas gracias, Chema, por tu ponencia. Ha sido muy, muy interesante. Abrimos el turno de preguntas, como dice Chema, para poder plantearle las dudas que hayan podido surgir durante la charla. De momento no se ha registrado ninguna. No, nadie ha dicho nada. Vale, pero bueno, a mí me ha surgido alguna duda durante tu charla. En este framework que nos has presentado, ¿es útil para todo tipo de proyectos? ¿Hay algunos proyectos para los que esté especialmente recomendado? ¿Se puede, no sé, se me ocurre, ¿se puede desarrollar cualquier tipo de funcionalidad con él? A ver, bueno, ITI Core está pensado para el desarrollo de aplicaciones web, como hemos dicho, con ASP.NET Core, está pensado para este tipo de aplicaciones. En principio, cualquier aplicación de este tipo se podría desarrollar utilizando ITI Core. Como he intentado explicar, es fácilmente extendible y modificable, no impone demasiados requisitos a la hora de cómo tienes que trabajar, te permite coger aquellas cosas que necesites y las que no te sean útiles, pues no las tienes por qué utilizar. En ese sentido, serviría para cualquier tipo de aplicaciones. Es cierto que si tenemos una aplicación que tiene unos requisitos muy, muy, muy particulares, en el cual no vas a poder reaprovechar gran parte de lo que de manera nativa te proporciona ITI Core, pues igual no valdría la pena el utilizarlo, porque te va a crear cierta sobrecarga. Entonces sería mejor pues ir a una solución más a medida. O también, por ejemplo, en aplicaciones que sean muy sencillas, que no tengan una gran complejidad a nivel de lógica de negocio, que no requieran una gestión de usuarios, gestión de permisos, pues a lo mejor al introducir este framework o cualquier otro framework, pues simplemente introduce mayor complejidad y no está justificado, porque la aplicación no tiene esa dificultad o esa complejidad. Pero bueno, por experiencia, las aplicaciones suelen ser sencillas al principio y poco a poco se van complicando, ¿no? Van apareciendo nuevos requisitos y es posible que luego nos arrepintamos de no haber partido de una solución mejor estructurada. Eso nos suele pasar. Nosotros en particular, casi para el 99% de los proyectos que arrancamos, utilizamos ITI Core. Muy bien. Disculpa, Chema, soy un pequeñito ruido, no sé si... No sé si soy yo. Vale, ya está.
Perfecto. Vale, perdón. Se me ocurría otra pregunta durante tu presentación. Entiendo que cada proyecto de desarrollo de software es diferente y tiene sus particularidades, pero utilizar un framework de este tipo, ¿qué tiempo medio nos puede ahorrar en un proyecto de desarrollo medio? ¿O hay alguna estimación? Entiendo que es difícil, pero no sé Es si hay. complicado. Es complicado decir cuánto nos puede ahorrar. Dependería un poco, hombre, si pensamos las cantidades de horas de trabajo que hay detrás de Iticore, el esfuerzo que hay puesto ahí, y bueno, que muchos de estos conceptos los hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo a través de diferentes pruebas y continuo refinado y todo eso, pues podríamos pensar que todas esas horas nos las estamos ahorrando directamente de entrada. Es posible que nuestro proyecto no requiera toda esa funcionalidad, con lo cual pues no sería exactamente así, pero bueno, yo pienso que poner en marcha un proyecto, una arquitectura de este tipo desde cero, tomar todas estas decisiones técnicas y crear un framework más o menos de estas características, sin duda puede llevar del orden de semanas o incluso meses, pienso, para tener este punto de partida. O es de este framework o de otros parecidos, quiero decir. Muy bien. No sé si... Sí, no, muchas gracias por la aclaración. Tenemos también una pregunta ya en el chat. Enrique Pilar nos pregunta, si tenemos un proyecto Netcore en marcha, ¿se puede adaptar Iticore o es mejor comenzar desde cero? Y también añade, ¿los nuggets están accesibles o los tenéis que proporcionar? Los nuggets están accesibles en un repositorio privado al cual tendríamos que dar acceso. Pero después, una vez que tienes acceso, cada actualización pues, que subamos ya está disponible para que lo puedas actualizar directamente. Si tiene sentido, hombre, lo ideal es que Iticore se aplique en el momento de la creación del proyecto. Intentar aplicarlo después, pues siempre nos va a costar un poquito más de esfuerzo. Ahí habría que valorar si es interesante, pues intentar crear un proyecto nuevo con Iticore y trasladar la funcionalidad que ya tengamos desarrollada al nuevo proyecto, más que intentar, digamos, meter con calzador como tal si ya lo tenemos arrancado. Ahí habría que verlo en el caso, pero yo ahí lo que recomendaría, primero estudiar si realmente aplica o si ya estamos en un estado de desarrollo muy avanzado y no vale la pena, y si es así, lo que haría sería crear un proyecto nuevo, vacío, desde cero con Iticore y aquella funcionalidad que ya tengamos, ver cómo la podemos incorporar. A priori esa sería la mejor opción, pero como digo, lo ideal sería siempre pues, para proyectos nuevos, ¿no? Para proyectos que ya llevan, ya hay un diseño, ya hay una arquitectura planteada. Genial. Otra pregunta de José Manuel García a través. ¿La integración de DevStream implica costes de royalties a los productos desarrollados con esta tecnología? Sí, claro, si queremos utilizar DevStream tendremos que tener una licencia porque es un software, o sea, son componentes que son propietarios y para poder desarrollar con ellos necesitas tener una licencia de desarrollo. Pero no para ITI, sino para el propietario de DevExpress, que es un producto que no es gratuito. Si optásemos por esa solución, sí que está ligado a un pago de licencia. Nosotros lo desarrollamos porque es un componente con el que nosotros solemos trabajar, entonces hemos optado por tener ya una integración con estos componentes, porque nos es muy útil ya a la hora de arrancar proyectos, porque normalmente solemos utilizar este componente, por eso lo hemos integrado. Pero bueno, también hemos querido tener una opción que sería la de Vue más Spotify, que esa es completamente open source para aquellos proyectos en los que pues justamente no se quiere incurrir en costes de licencia. Eso ya es una cuestión de decisión ahí. Desde luego los componentes del Express aportan muchísima funcionalidad y yo creo que vale lo que cuesta, por así decirlo. Pero eso ya son decisiones a la hora pues de afrontar un proyecto. Muy bien. Muchas gracias, Chema. De momento no hay ninguna pregunta más en el chat. No sé si alguien más se anima, se queda alguna... Yo no sé si alguien ha utilizado algún framework de desarrollo parecido y quiere pues, comentar alguna experiencia similar o no sé si la gente conoce este tipo de frameworks o no sé. Hay una nueva pregunta de Simón Ferro. Nos dice, buenos días, ¿bajo qué tipo de licencia liberáis Iticore? Vale, bueno, eso, lo cierto es que eso me gustaría que lo tratase directamente con nuestro departamento de desarrollo de negocio, porque es un modelo particularizado, es decir, para cada proyecto se ve la mejor forma de colaboración, ¿vale? Eso os remito directamente a mis compañeros de desarrollo de negocio para que os aporten toda la información del modelo en el que abordamos este tipo de proyectos de colaboración. Vale. En cualquier caso me podéis escribir también, poneros en contacto conmigo y yo haría esa función también. Vale, yo iba a añadir que
tu contacto estaba ahí, pero además al final de la sesión daremos una dirección de mail de contacto del webinar, a la que también se puede escribir para Sí que me cualquier gustaría tipo decir que, por supuesto, en el caso de que se utilice Iticore en el marco de un desarrollo para un asociado, se tendría acceso al código fuente. Entiendo que esto es una cuestión bastante importante y bastante relevante, que alguien que quiere utilizar un framework externo y que, bueno, pues ve como una necesidad el poder acceder al código fuente. Muy bien. Simón y Enrique te han dado las gracias por la resolución de las dudas. No sé si queda alguna duda más, alguien quiere plantear alguna cuestión adicional. Vale, pues si os parece, si no hay más dudas, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Chema. Creo que ha sido una ponencia muy clara y muy interesante de cómo poder afrontar este tipo de proyectos. Pues nada, muchas gracias también a los asistentes por su tiempo y espero que, pues bueno, algunas de las ideas que hemos contado pues os sean útiles. Vale, pues por último, antes de terminar, me gustaría comentaros, como decíamos antes, que tenemos a vuestra disposición una dirección de correo que es webinars@iti.es para que podáis plantearnos cualquier duda o cuestión que pueda surgir. Y también indicaros que la presentación que ha hecho Chema se os va a enviar junto con una encuesta de satisfacción que nos interesa mucho que podáis completar para poder seguir mejorando en esta serie de webinars. Y agradeceros vuestra participación y asistencia. Estaremos encantados de que podáis asistir a próximos seminarios y webinars. Por nuestra parte nada más, muchas gracias y nos vemos en otro seminario.